Continuamos con movimiento circular. Dijimos que el movimiento circular lo íbamos a dividir en dos. La clase pasada estuvimos hablando del movimiento circular con rapidez constante y hoy vamos a hablar del movimiento circular con la rapidez que varía pero uniformemente. O sea, un movimiento con rapidez variable pero con aceleración angular y tangencial constante. Bien, y habíamos dicho que la rapidez sea constante no significa que la velocidad era constante, sino que lo que permanecía en el tiempo constante era el módulo de la velocidad. Su dirección y sentido no, porque cambiaban punto a punto. Bien, repasemos un poquito lo que vimos la clase pasada. Hablamos de posición angular, ¿sí? Dijimos que en el movimiento circular no vamos a trabajar con la posición lineal, ¿sí? Con el delta R, sino con un desplazamiento y una posición angular en radianes o en revoluciones o en vueltas, como ustedes quieran llamarlo. Y habíamos dicho que en el instante 1 la partícula estaba en la posición 1, donde tenía un vector posición R1 y una posición angular θ1. θ1, posición angular de la partícula en el instante T1. Y en el instante T2 teníamos una posición angular θ2. Esa que se mide en radianes, y recordemos que un radián es el ángulo central de una circunferencia, ¿sí? Donde el radio de la circunferencia es igual al arco que abarca el ángulo de un radián, ¿sí? Entonces, la distancia de la longitud de 1 a 2, el arco 1 a 2 es igual al radio, θ, el ángulo θ formado entre 1 y 2 es 1 radián. Y la equivalencia para pasar del sistema radial, cuya unidad es el radián, al sistema sexagesimal, era que 360 grados sexagesimales o una vuelta es equivalente a 2 pi radianes. ¿Sí? 2 pi radianes igual a 360 grados sexagesimales. Con eso voy a pasar de un sistema a otro. De la misma manera como el delta R era el R final menos el R inicial, y es el delta R era el desplazamiento lineal, el desplazamiento angular delta θ, que es el que marcamos acá en celeste, es θ2 menos θ1, y obviamente se va a medir en radianes o revoluciones. Bien, eso fue lo que vimos el otro día. Después hablamos de la rapidez angular, omega. Omega es una magnitud vectorial. Al final de esta clase vamos a definir cómo se representa ese vector. Omega es la velocidad angular. Su módulo, su rapidez, es media, es el delta θ sobre el delta t. ¿Sí? Es la variación del desplazamiento angular en el intervalo de tiempo que se produce esa variación. Por ende, se va a medir en radianes sobre segundos o en RPM, que fue lo que el otro día estuvimos viendo en los ejemplos, pasando de RPM a radianes sobre segundos. Y tenemos la rapidez angular media y la rapidez angular instantánea, que es la rapidez cuando el delta t, el intervalo de tiempo, tiende a cero. Entonces, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, no tengo una rapidez angular media, sino una rapidez instantánea. ¿Sí? Bien. Y es igual a la derivada de θ respecto de t. Después vimos que además de tener una rapidez angular, tenemos una rapidez tangencial. Tenemos una velocidad tangencial. ¿Sí? Esa velocidad tangencial tiene un módulo, ¿sí? Y lo determino ese módulo como el medio o el instantáneo. La rapidez tangencial media es el delta S
es el arco, la longitud en metros en el sistema internacional del arco que describe en ese intervalo de tiempo. Esa longitud sobre ese tiempo me da en metros sobre segundos la rapidez media instantánea, el módulo de la velocidad tangencial media. ¿Sí? Bien, me parece que dije mal, dije media. Tengo una velocidad tangencial, media o instantánea. La rapidez tangencial es el módulo de la velocidad tangencial. Ese módulo lo determino haciendo la relación entre la longitud del arco sobre el intervalo de tiempo. Y la instantánea es cuando hago el límite de ese intervalo de tiempo, cuando el delta t tiende a 0. Por lo tanto, me da que la velocidad instantánea, el módulo de la velocidad instantánea, o sea, la rapidez instantánea, es igual a la derivada del arco respecto de t. La derivada de s respecto de t. Bien. Por ahora no aprendieron todavía a derivar. Ya cuando ustedes aprendan a derivar, allá por fin de año, nosotros vamos a aplicar esos conocimientos que ustedes van a adquirir en análisis matemático, lo vamos a aplicar, por ejemplo, cuando veamos el movimiento armónico simple, ¿sí? Que es un movimiento distinto a lo que estamos viendo ahora, porque es un movimiento donde la aceleración no es constante. Y nosotros estamos trabajando con movimientos y ecuaciones de aceleración constante. Bien. Hablamos del movimiento circular uniforme, lo que decíamos al principio de la clase. Seguimos con ese repaso. ¿Qué característica tenía el movimiento circular uniforme? ¿Cuál era la característica de este movimiento? Que se trabajaba con velocidad angular. ¿Cómo era esa velocidad angular? Era radiales sobre segundo. Bien, pero ¿qué característica, cómo es un movimiento circular uniforme? ¿Qué característica tiene? Con rapidez constante. Es un movimiento que tiene rapidez tangencial constante, ¿sí? O sea, es un movimiento donde el módulo de la velocidad es constante. ¿Es constante la dirección y el sentido de la velocidad tangencial en este movimiento? ¿No? No. ¿Por qué no? ¿Qué característica tiene esta velocidad? ¿Es lineal o es una magnitud que cambia de dirección y sentido? Cambia la dirección y punto a punto. Exactamente. El vector velocidad punto a punto cambia de dirección y sentido. Por lo tanto, no puedo hablar de velocidad constante porque la velocidad no es constante. Una velocidad constante es una velocidad que tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido siempre. O sea, un movimiento lineal puede tener una velocidad constante. Un movimiento circular nunca tiene una velocidad constante. Bien. ¿Qué quiere? Lo que sí dice aquí es que la partícula recorre arcos de circunferencia iguales en tiempos iguales. ¿Por qué? Porque el módulo, dijimos antes que el módulo de la velocidad tangencial, la rapidez tangencial, era la derivada de θ respecto de t, era el arco sobre el tiempo. Entonces, en dos intervalos de tiempo recorre en el mismo intervalo de tiempo, dos iguales, recorre el mismo arco. Entonces está haciéndolo con rapidez constante. Bien, si nosotros tenemos un ejemplo así donde en verde representamos la rapidez tangencial, vemos que esos dos vectores, B1 y B2, si bien tienen el mismo módulo, porque es una condición, en este movimiento la condición es que el módulo de B1 sea igual al módulo de B2, el delta B no es cero, ¿sí? El delta B no es cero. ¿Por qué? Porque B2 tiene distinto dirección y sentido que B1. ¿Eso qué me genera? Me genera una delta B. Ese delta B me determina que exista una aceleración que va a tener la misma dirección y sentido que el delta B. ¿Cómo se llamaba esa aceleración?
en el movimiento circular uniforme. Aceleración centrípeta. Centrípeta. O radial. O radial o O normal. normal. Centrípeta porque ¿qué? ¿Qué significa algo que sea centrípeto? Que apunta al centro. Que apunta al centro, ¿sí? El sentido es hacia el centro, es centrípeto. Si es radial es porque coincide con el radio. Si es normal es porque es perpendicular a la velocidad. Por ejemplo, en este punto es así la aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad es así. La vertical es la velocidad y la horizontal es la aceleración centrípeta. Fíjense que la aceleración centrípeta es perpendicular a la velocidad. Coincide con el radio y apunta hacia el centro. Por eso tiene esos tres nombres. ¿A qué era igual la magnitud de esta aceleración? ¿A qué era igual la magnitud de la aceleración centrípeta radial o normal? ¿Cómo determino el módulo? A la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Exactamente. El módulo de esa aceleración, es b cuadrado sobre el radio. B cuadrado sobre el radio. Muy bien. Continuemos. En estos casos dibujo en varios instantes la rapidez tangencial, que tiene el mismo módulo, ¿sí? El módulo de la velocidad de la partícula es constante, pero su dirección cambia punto a punto. El vector velocidad es variable. Cuidado, este concepto es muy importante y es muy fácil de equivocarse. Yo digo que la rapidez es constante, pero la velocidad es variable. ¿Alguien me puede explicar por qué, si la rapidez es constante, la velocidad es variable? ¿Qué quiere Porque decir? se mantiene el módulo, pero cambia la dirección y el sentido. Exactamente. El módulo de la velocidad es constante, pero la velocidad, cuando yo hablo de velocidad, aquí dice, me lo aclara mejor todavía, me dice el vector velocidad no es constante porque cambia de dirección y sentido. Lo único que se mantiene constante es el módulo. Bien, eso me genera en cada punto una aceleración radial o centrípeta. ¿Cómo es el módulo de esas aceleraciones? ¿Cómo es el módulo de A1, el módulo de A2, el módulo de A3? Constante. Exactamente. ¿Por qué es constante? Porque depende de la rapidez y depende del radio. El radio es el mismo de la circunferencia. ¿Y la rapidez varía? En este movimiento, No. ¿varía la rapidez? No varía. No varía. Entonces, No. como el módulo de la aceleración centrípeta depende de dos valores que se mantienen constantes, ese módulo va a ser siempre igual. ¿Está bien dicho que la aceleración centrípeta es constante? ¿Está bien dicho decir que la aceleración centrípeta es constante? No. No. No, ¿por qué? Módulo. El módulo de la aceleración es constante. Exactamente. Fíjense, las flechitas Cambia de rojas, los vectores rojos son todos distintos. Todos tienen el mismo largo, pero todos tienen distinta dirección y sentido. ¿Sí? Todos valen b cuadrado sobre el radio. Pero el módulo de la aceleración de la partícula permanece constante, pero su dirección varía punto a punto, pues se mantiene siempre radial y apuntando hacia el centro de la trayectoria. Es decir, que el vector aceleración es variable. ¿Sí? Eso quiere decir variable. ¿Variable qué quiere decir acá? Que este no es igual que este. Los dos tienen el mismo módulo, pero esos dos vectores no son iguales. Como este B7 es distinto de este B5. Los dos tienen el mismo módulo, pero uno es 180 grados y el otro es 90 grados. Tienen distinta dirección y sentido. ¿Sí? Entonces no son iguales, son distintos. B7 es distinto que B6, es distinto que B7. A7 es distinto que A4, que A1. Bien, sigamos.
Entonces, conclusión. Aceleración radial, la determino, el módulo de la aceleración radial, lo determino como b cuadrado sobre r. Fíjense ustedes que acá, chicos, en esta expresión, no tiene una flechita ni ahí, ni ahí. ¿Por qué no tiene flechita? Porque esto no es vector. Este es el módulo y el módulo. Y el módulo del vector posición, el radio. ¿Sí? Son tres módulos que yo estoy utilizando en esta expresión. No es un vector. Si yo quisiera definir la aceleración radial vectorialmente, debería dar su dirección y sentido. En este caso me conformo con dar el módulo. Dice lo siguiente, en el movimiento circular uniforme, donde aclara que la rapidez es constante y no la velocidad, la magnitud de la aceleración instantánea es igual al cuadrado de la velocidad dividido entre el radio del círculo. Su dirección es perpendicular a la velocidad, hacia adentro, sobre el radio. Esto que la aceleración siempre apunta al centro del círculo, en ocasiones se le llama aceleración centrípeta. ¿Sí? Bien, ¿estamos? Eso fue lo que dimos en la clase pasada. Esto no es lo que estoy enseñando en esta clase, estoy repasando lo que vimos en la clase pasada. Juli, ¿le querés agregar alguna cosa, algo que yo no haya dicho, algo que te parezca? No sé. No, en realidad, a decirles que lo tengan bien presente esto, porque más allá de que ahora igual estoy escuchando que un montón están re atentos y respondiéndote re bien esto de que el vector no es constante, sino que la magnitud es la constante. Recuerdo que el año pasado en una de las actividades que se preguntaba esto, no sé si fue que el múltiple choice los confundió o qué, pero hubo muchos errores en eso. Así que presten atención, que lo que es constante es la magnitud. Pero bueno, la dirección y sentido, no. Bien. Y algo que también recuerdo de preguntas del año pasado, que me había puesto a mirarlas de nuevo para repasar y para ver si les decía algo, me acuerdo que había una pregunta que decía algo sobre el desplazamiento. ¿Qué pasaba si el desplazamiento, el delta tita, era nulo? Si había movimiento o se había mantenido en reposo o qué pasaba con el cuerpo. No sé qué opinan ahí. A ver si podemos responder esta pregunta. Delta tita es 0. ¿Significa que no hay movimiento? O puede ser que haya vuelto. Puede ser que haya, si dio una vuelta, ¿cuánto vale delta tita? 360. Que... Entonces. O 2 pi radianes. En ese caso. Claro. ¿Estamos? Entonces, que esté en la misma posición no quiere decir que no haya habido desplazamiento. ¿Sí? Sí, lo que yo noté es como que por ahí se les hace un poco de lío entre el concepto de posición y desplazamiento. No se olviden que el desplazamiento sería la diferencia de los vectores posición final menos inicial, pero que, o sea, que no es lo mismo que hablar de posición que de desplazamiento. ¿Estamos? Eso nomás. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar al tema de hoy, que es el movimiento circular, donde ahora la rapidez no es más constante. Varía la rapidez. ¿Qué quiere decir que varía la rapidez? Que la rapidez puede aumentar o puede disminuir. No vamos a ver casos donde aumente o disminuye de cualquier manera, ¿sí? Vamos a ver casos donde va a aumentar uniformemente o se va a reducir uniformemente, ¿sí? Esos son los casos de la acotación de las ecuaciones que vamos a tratar nosotros, ¿sí? O sea, no vamos a estudiar un movimiento circular donde la velocidad varía de cualquier manera, sino varía uniformemente. Aumenta o disminuye uniformemente, ¿sí? Vamos a ver después que va a haber una aceleración, para este caso que ya vamos a definir, que es constante. La aceleración es constante. Aumenta o disminuye el módulo de la velocidad, de la rapidez instantánea. Bien. Surge ahora que si aumenta o disminuye la velocidad tangencial, aumenta o disminuye el módulo de la velocidad angular. O sea, la velocidad angular omega
omega, la rapidez angular omega, no es más constante, aumenta o disminuye. O sea, el primer radial lo hace en 1 segundo, el segundo radial lo hace en 2 segundos, el tercer radial, o sea, varía, pero lo hace de manera uniforme. Entonces, al variar omega, surge una aceleración angular, que la llamamos con la letra griega alfa. ¿Y qué es alfa? Bueno, nuevamente siempre tenemos la media y la instantánea, ¿sí? La magnitud de la aceleración angular media, el alfa medio va a ser el delta tita sobre el delta t. Y por ende, como es el delta, estoy diciendo mal, el delta omega sobre el delta t, va a ser igual el alfa medio, repito porque lo dije mal, el alfa medio va a ser igual al delta omega, a la variación de omega, al omega final menos el omega inicial, sobre el delta t. Como omega era la rapidez angular y se medía en radianes sobre segundos, alfa media se va a medir en radianes sobre segundos al cuadrado. Y no tiene otra variante más que radianes sobre segundo al cuadrado. No hay otra unidad. Siempre va a ser radianes sobre segundo al cuadrado. No como omega, que podía ser RPM y radianes sobre segundos. Acá es esa la unidad de la aceleración en el sistema internacional y esa es la que usaremos siempre. Lo mismo pasa con la aceleración angular instantánea, la magnitud de la aceleración angular instantánea. La magnitud de la aceleración angular instantánea es el delta omega sobre el delta t cuando el delta t tiende a 0, ¿sí? Reducimos el intervalo de tiempo, lo llevamos a 0 y nos queda que alfa es la derivada de omega respecto de t, ¿sí? Es la derivada primera de omega respecto de t. Bien. Veamos un ejemplo para ver si podemos entender cómo es aquí el movimiento. Fíjense lo que dice. Dice que el módulo de B2, aquí, dice que el módulo de B2, ¿cómo es con respecto al módulo de B1? Mayor. Mayor. El módulo de B2 es mayor al módulo de B1. Bien. Si ustedes se fijan en lo que está en verde, se nota que la longitud de lo verde es más grande que la longitud la longitud del verde 2, de B2, es más grande que B1. ¿Se ve en la pantalla? Bien. Sí. Esto determina que si yo hago B2 menos B1, va a haber obviamente un delta B, ¿sí? Ese delta B, que es B2 menos B1, está representado en este dibujo, ¿sí? Y en este dibujo veo que B2 es más grande que B1. Bien, bien. Eso me va a determinar que haya una variación de la velocidad, que ahora lo voy a ver en un dibujo mejor. Ven que si yo este delta B que está acá, lo voy a marcar así. Este delta B que está acá, ¿lo ven con el puntito rojo? Lo dibujo en este punto acá. Podríamos pensar que ese delta B tiene dos componentes. Una que es radial, esta, que es radial, y una que es tangencial. Entonces, antes esta tangencial era 0. ¿Por qué? Porque el módulo de la velocidad siempre era igual. Entonces no había una variación tangencial de la velocidad. Ahora hay una variación tangencial de la velocidad y hay una variación radial. La variación radial es por el cambio de dirección y sentido de la velocidad. Es por el cambio de dirección y sentido. Y la variación tangencial, que antes no había, es por el cambio del módulo de la velocidad tangencial. Si no cambia el módulo, es 0, como vimos antes con rapidez constante. Si cambia el módulo, que cambiar el módulo significa que aumente o que disminuye el módulo, hay una variación de velocidad tangencial. Por lo tanto, vectorialmente, la resultante entre esas dos variaciones me da esta que está acá. Esta que está acá, este delta B, yo lo voy a descomponer en una dirección radial y en una dirección tangencial. Y esas van a ser las dos componentes que van a tener la aceleración en ese instante la partícula. La partícula en ese instante tiene una variación de velocidad
en radial y una variación de velocidad tangencial. Como la aceleración es la variación de la velocidad respecto del tiempo, vamos a ver que en ese instante tengo una aceleración, radial y una componente que es una aceleración tangencial. Bien, lo voy a explicar nuevamente en este otro dibujo. Dibujo eso, dibujo este, y lo dibujo acá bien grande. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy dibujando V2 y el opuesto de V1, ¿sí? ¿Lo ven que este es el opuesto? Es menos V1. Y ahora lo que hago es sumar V2 y menos V1. ¿Eso qué significaría? Que estaré haciendo V2 menos V1. Y me da esa componente de delta V, ¿sí? Si yo dibujara V2 del mismo largo que V1 y lo compongo, me da que este que está acá, este es la componente radial y este es la componente tangencial, ¿sí? La radial apunta al centro, es la centrípeta, y la tangencial es tangente, ¿sí? Bien, entonces decimos que el delta V radial y el delta V tangencial me determinan esta aceleración. Esta aceleración es paralela a este delta V, por lo que habíamos visto igual para el movimiento rectilíneo, ¿sí? Que delta V y aceleración siempre tenían la misma dirección y el mismo sentido, siempre. Bueno, acá se da esto, que delta V tiene esta dirección y sentido y en este punto tiene la misma. Pero yo, para determinar esta aceleración, que acá lo puse con flechita porque me estoy refiriendo a este vector, ese vector va a tener dos componentes y yo voy a determinarlo a partir de esas dos componentes. ¿Cuáles son esas dos componentes? El vector aceleración radial y el vector aceleración tangencial. Esas dos componentes me determinan la aceleración que tiene la partícula en ese instante, ¿sí? En ese instante tiene una componente tangencial y una radial, que la suma vectorial de ellas me da la aceleración neta de la partícula en ese punto, o total, como yo quisiera llamarla, ¿sí? Entonces, miren lo que dijimos acá. En verde está la velocidad. Con la misma dirección que la velocidad está la aceleración tangencial. La radial apunta al centro. Y esta es la componente de la aceleración total. La radial es la velocidad al cuadrado sobre el radio, lo que vimos la clase pasada. Y la tangencial es la derivada de v respecto de t, ¿sí? Después ya vamos a dar otra expresión que nos va a ser más útil para calcular, porque yo todavía derivar no sé. Bien. Entonces digo que tengo una velocidad tangencial y una aceleración tangencial que son perpendiculares al radio. Una aceleración radial que coincide con el radio y una aceleración neta que no coincide con nada y tendré que calcular, ¿sí? Que se obtiene como componente de dos aceleraciones perpendiculares entre sí, que son la tangencial y la radial. Bien. Entonces, fíjense cómo dibujé 4 vectores de velocidad. Chiquito, más grande, más grande y más grande. Evidentemente, esto está aumentando en sentido horario. La rapidez aumenta en sentido horario y lo está haciendo en forma uniforme. ¿Qué tenemos en cada punto? Una aceleración radial en este punto. Una aceleración radial en el punto 2. Pregunto. Ahora viene la parte de las preguntas. ¿La magnitud de la aceleración radial 1 es igual a la magnitud de la aceleración radial 2? Sí, no y por qué. No. No, ¿por qué? No, porque tiene una velocidad distinta mayor que la A1. Bien, perfecto. ¿Se entendió lo que dijo el compañero? Esta, la 2, es más grande que la 1, porque fíjense acá. Fíjense acá qué dice. Que la aceleración radial, ¿qué es? V cuadrado sobre el radio. V2, el módulo de V2, ¿cómo es con respecto al módulo de V1?
es más grande y todavía está al cuadrado. Por lo tanto, esta es más grande que esta. Si yo sigo representando, ¿cómo será la aceleración, el módulo de la aceleración radial 3? ¿Cómo será ahora? Mayor que la aceleración radial 2. Bien. Mayor. ¿Y la 4? Mayor que las anteriores. Bien. ¿Lo ven que está bastante dibujado, más o menos, que van aumentando? Quiere decir que una pregunta que podemos formularnos acá es, ahora, ¿la magnitud de la aceleración radial se mantiene constante en este movimiento? ¿Se mantiene constante la magnitud de la aceleración radial o centrípeta? No, varía. No. Varía, aumenta o disminuye. ¿Cuándo se mantenía la magnitud de la aceleración radial constante? ¿Qué tenía que pasar para que la magnitud de la aceleración radial o centrípeta fuera constante? Que el módulo de la velocidad sea constante. Exactamente, que la rapidez sea constante, que el módulo de la velocidad sea constante. Ahí sí. Quiere decir que en un movimiento circular uniforme, el módulo de la centrípeta es constante. En un movimiento circular uniformemente variado, el módulo de la aceleración radial no es constante. No es constante. Puede aumentar o puede disminuir. ¿Sí? Ahora, ¿qué? Lo que sí es constante es la aceleración tangencial. ¿Sí? Como este movimiento nosotros lo acotamos a aceleración tangencial constante, obviamente nosotros vamos a tratar movimientos donde la aceleración tangencial sea constante. Por lo tanto, si yo represento en otro color la aceleración tangencial en cada punto, ¿cómo son esos vectores? Tienen el mismo módulo los tres, los cuatro. Los cuatro, todos, los infinitos puntos, van a tener el mismo módulo. Ahora, ¿puedo decir que la aceleración tangencial es constante? Con flechita, aceleración tangencial, ¿es constante con flechita? El vector aceleración tangencial. ¿Es constante? No. ¿Qué es lo que es constante de la aceleración tangencial? El módulo. El módulo. Porque como vemos acá, las celestes también cambian de dirección y sentido. Bien. Entonces, ya hemos dicho, la componente roja es la radial o centrípeta, la celeste o azul es la tangencial. ¿Sí? Cuando yo sumo esas dos, obtengo la neta. Que como ustedes pueden ver, ¿es constante la aceleración neta en este caso? No. A 2 y a 3, ¿son constantes? No. No. ¿Los módulos son constantes? No. 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 ¿Ah? No. Bien. Lo único que se mantiene constante en módulo es la tangencial, porque las otras no son constantes. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué estoy diciendo? Que B1 es más grande que B2, B2 es más grande que B3, B3 es más grande que B4. O sea, se va reduciendo la rapidez. Bueno, sigo teniendo una aceleración radial, eso no hay duda. Ahora, ¿cómo será la tangencial si se fue reduciendo la velocidad? ¿Para dónde irá la tangencial? En sentido contrario a la velocidad. Exactamente. Exactamente, Sofía. Será opuesta a la rapidez. ¿Será constante o no será constante su módulo? Sí, es un módulo constante. Es constante, pero la diferencia es que ahora es opuesta a la velocidad. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos visto del movimiento lineal, que cuando la aceleración tenía el mismo sentido que la velocidad, ¿sí? Era que la velocidad iba aumentando. Y si se iba frenando, la aceleración se oponía al movimiento. Bueno, eso mismo pasa en este caso. Y nuevamente puedo componer la aceleración en cada punto y la aceleración neta no es constante en ninguno de los puntos. Bien. Veamos ahora. Si la rapidez de la partícula, la rapidez, varía, tenemos un movimiento circular no uniforme, donde hay una componente de aceleración paralela a la velocidad.
yo diría casi que más que paralela, colineal con la velocidad, coincidente con la velocidad, ¿sí? Con la velocidad instantánea en ese punto. ¿Por qué? Porque la velocidad instantánea varía punto a punto porque no es rapidez constante. Esta componente de aceleración tangencial, que es tangente a la circunferencia, es igual a la tasa de cambio, de la rapidez respecto del tiempo. Entonces, la aceleración radial es v cuadrado sobre r, y la aceleración tangencial es la variación del módulo de la velocidad respecto del tiempo. Bien. Y lo tenemos expresado de esta manera. En este punto tengo una tangencial, una radial, una neta, y puedo definir un ángulo que me determine la dirección y sentido de esa aceleración. Yo voy a calcular con estas expresiones y otras más que después voy a dar, con esas expresiones, yo voy a calcular la tangencial y la radial. El módulo de la radial y el módulo de la tangencial. ¿Sí? Si quiero calcular la aceleración neta, el módulo lo voy a calcular por Pitágoras. ¿Por qué? Porque esto, chicos, acá, esto así forma un triángulo rectángulo. Lo marco ahí. Perdón, me elegí blanco. Esto ahí me determina un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahí tengo el ángulo recto. ¿Sí? En ese triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, si a mí me piden en el problema la aceleración neta o total, o la aceleración, porque no le llaman ni radial ni centrípeta ni nada, me dicen aceleración, yo el módulo lo voy a determinar con Pitágoras. Y la dirección y sentido de esa aceleración será determinar el ángulo beta. Y el ángulo beta lo voy a determinar con la tangente. La tangente de beta es la tangencial sobre la radial. Y eso me va a dar módulo, dirección y sentido de esa aceleración neta. ¿Se entendió? Que ahora tengo dos componentes de aceleración. Bien. En el movimiento circular uniformemente acelerado, cuando aumenta la rapidez, la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, en este caso. Y cuando el movimiento es desacelerado, o sea, cuando frena la partícula, cuando la partícula está frenando, la velocidad va para en sentido horario y la aceleración va en sentido antihorario. Son opuestas, una y la otra. Como vimos antes. Bien. ¿Preguntas? Julie, ¿querés agregarle algo más? No, todo bien por ahora. ¿Alguna pregunta? Este tema no es tan fácil, chicos. Esto hay que... Ya subí esta clase para que ya la tengan. Este PowerPoint. Mírenlo bien, anótenlo bien, trátenlo de ver en el libro de nuevo, porque hay que fijar muchos conceptos. ¿Sí? Como recomendación les diría que también tengan mucho cuidado con las unidades, que se hagan como una tablita de todas las variables que hay en este tipo de problemas y en qué unidades se debe trabajar con cada una de ellas. Y bueno, y mucho cuidado con las aceleraciones, nombramos un montón, aceleración radial, tangencial, la neta, la angular, que se anoten bien los conceptos y cuál es la diferencia en cada una, cómo representar gráficamente cada una y qué unidad debe tener cada una. Porque por ahí se les hace medio lío, son muchas aceleraciones y uno se le hace lío cuando leemos en alguna consigna, a lo mejor me preguntan una aceleración, no sabemos de cuál está hablando. Háganse una tablita en donde anoten los conceptos, las unidades, de todas las variables presentes. Bien. ¿Sí? Yo después les voy a mostrar la tablita que hice yo, para mí, que es, a lo mejor a Julie no le gusta, pero bueno, ella va a hacer una para ella distinta, y Damián hará la suya. Cada uno, dice un refrán español, cada maestrillo tiene su librillo. Cada uno de ustedes tendrá que realizar lo que les parece, lo que entiendan mejor ustedes. Yo después les voy a mostrar lo que yo hice. Bien. Sí, sigamos.
Vamos a ver ahora, para ir terminando, vamos a ir viendo la relación que hay entre las variables lineales y angulares, ¿sí? Para poder hacer esa tabla que estamos diciendo. Nosotros ya vimos una relación que fue que el arco, ¿se acuerdan? El arco S era igual al ángulo θ en radianes por el radio. Y le pusimos número 1 allá en la clase pasada. Esa ecuación fue esta. La 1 es la relación entre el arco y el ángulo. Y se acuerdan que yo dije que lo lineal era lo angular por el radio. Lo lineal, S, la longitud del arco, que está en metros, es igual a lo angular, que ¿en qué unidad está lo angular? Radiales. En radianes. Radianes, ¿sí? Radial es el sistema, radianes es la unidad. Radial es un radial. Un radián del sistema radial. Bien. Lo lineal es lo angular en radianes por el radio. Bien, esa fue la ecuación número 1 que vincula cómo calcular un arco si yo tengo el ángulo en radianes. Bien. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a derivar con respecto al tiempo esta expresión. Con respecto a t. Entonces voy a derivar S, el arco respecto de t, y voy a derivar θ respecto de t. La derivada de S respecto de t me da la rapidez tangencial. Lo vimos hace un ratito. Y la derivada de θ respecto de t me da la rapidez angular instantánea. ¿Sí? Entonces, esta expresión va a quedar así. La rapidez lineal o tangencial, B, la que yo dibujaba antes en verde, alrededor del círculo, es igual a la rapidez angular por el radio. Y nuevamente, lo lineal es igual a lo angular por el radio, como en la ecuación número 1. En la ecuación número 2, lo lineal, en este caso la rapidez lineal, es igual a la rapidez angular por el radio. ¿Lo lineal en qué va a estar? ¿En qué unidades va a estar la rapidez lineal, tangencial? ¿En qué unidades está? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Y omega, en qué unidades va a estar? Radiales sobre segundo. Bien. Entonces, lo lineal en metros es igual a lo angular en radianes por el radio. Acá era metro y radianes. Acá es metros sobre segundo y radianes sobre segundo. Si ahora la ecuación 2 la derivo, hago la derivada segunda respecto de t, o sea, S la derivé una vez, ahora la vuelvo a derivar, a eso se le llama derivada segunda, o sea, derivo B respecto del tiempo, derivo la 2 respecto de t, me queda esto. Y la derivada de B respecto de t, dijimos que era la magnitud de la aceleración tangencial instantánea. Y la derivada de omega respecto de t es la magnitud de la aceleración angular. Y a esta ecuación le llamo 3. En esta ecuación, fíjense cómo las recuerdo fácil, lo lineal, lo tangencial, es igual a lo angular, alfa por el radio. En este caso, la tangencial, la aceleración tangencial está en metros sobre segundo cuadrados y alfa está en radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces, estas tres ecuaciones las voy a recordar como que lo lineal es lo angular por el radio. Y que lo angular siempre está en radianes y lo lineal siempre está en metros. Puede ser metros sobre segundo cuadrados, pero siempre metros. Y lo angular puede ser radianes sobre segundo cuadrado, pero siempre radianes. Y siempre, repito, lo lineal es lo angular por el radio. Entonces, con esa frase voy a recordar la ecuación 1, la 2 y la 3, que son las que voy a utilizar constantemente en la resolución. Sobre todo la 3 para calcular la aceleración tangencial, ¿sí? Porque se acuerdan que nosotros derivada de omega respecto a t no sabemos hacer. Pero si a mí me dan alfa, puedo sacar tangencial. Si a mí me dan tangencial, puedo sacar alfa, conociendo el radio de la circunferencia. Esas son 3 de las ecuaciones que tengo que usar yo
Y son 3 de las que tengo que tener anotaditas en la tabla que dice acá Juli. Bien. En la ecuación 2 dice que B es omega por R. ¿Sí? Y yo sé que la aceleración radial era B cuadrado sobre R. ¿Sí? La aceleración radial era B cuadrado sobre R. Si donde dice B reemplazo por omega cuadrado por R cuadrado, este cuadrado se va con este, y me queda esta ecuación que dice que la aceleración radial también la puedo sacar como la rapidez angular al cuadrado por el radio. O sea que si yo tengo B, yo tengo la rapidez lineal o tangencial B, la hago al cuadrado, la divido al radio y saco la aceleración radial. Pero si no tengo B, en lugar de calcular B, directamente puedo plantear la aceleración radial como omega cuadrado por R. O sea que la radial la puedo llegar a la aceleración radial o centrípeta viniendo con la tangencial o viniendo con la angular. Con la que tenga. ¿Sí? Sin necesidad de pasar una a la otra. Sin necesidad de aplicar la ecuación 2, que decía que B era igual a omega por R. No la necesito, directamente para la radial uso omega cuadrado por R. Bien. ¿Cuáles eran las ecuaciones del movimiento circular entonces? Las mismas que las ecuaciones del movimiento rectilíneo con aceleración constante. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo con aceleración constante era que A era constante, AX, por ejemplo, para las componentes, y yo tenía dos ecuaciones, que BX era igual a B0X más AX por delta T, que X igual a X0 más B0X por delta T más un medio de AX por delta T al cuadrado. La ecuación 1 y 2, que nosotros llamamos, en toda la resolución que hicimos. Bueno, esas son también las ecuaciones para este movimiento, pero con las correspondientes análogas. ¿Qué es lo análogo? Es lo que reemplaza en el movimiento circular en el lineal. Por ejemplo, en el lineal yo tenía R, en el angular tengo θ, o tenía delta R y delta θ, desplazamiento lineal, desplazamiento angular. Delta θ es la análoga de delta R. En el lineal yo tenía B, rapidez, B, lineal, metros sobre segundos. ¿Cuál es la análoga en el circular? Omega, radianes sobre segundos. En el lineal tenía aceleración A, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es su análoga? Alfa, radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que θ es la análoga de R, omega es la análoga de B, alfa es la análoga de la aceleración. Entonces yo escribo las ecuaciones, digo que alfa es constante. Y la ecuación número 1, en lugar de poner B pongo omega. Y en lugar de poner aceleración A pongo alfa. Y esta es la ecuación del movimiento circular con aceleración angular constante. ¿Sí? Bien. Y esta es la ecuación 2, que es la posición angular en función del tiempo. La 1 es la ecuación de la rapidez angular en función del tiempo. La 2 es la posición angular en función del tiempo. Obviamente que θ me va a dar en radianes, omega me va a dar en radianes sobre segundo. Y se acuerdan que había una tercera ecuación que no le poníamos tercera, nosotros, porque dijimos que no eran 3 ecuaciones, sino eran 2, con estas 2 es suficiente, que era una variante de la primera, que en función, que voy a calcular omega, pero no en función del tiempo, sino en función del desplazamiento, del delta X, en aquel caso, en este caso, en función del delta omega. Entonces, me va a quedar que omega final al cuadrado es igual a omega inicial al cuadrado por 2 por alfa por delta θ, donde el delta θ es el θ final menos el θ inicial. ¿Sí? Bien, bien. Eso son las ecuaciones de este movimiento. Estas son las ecuaciones del movimiento. Esta es la tablita que yo hice. Esta es la tablita que hice yo. ¿Cómo es la tablita? Miren. A ver, Yuri, ¿qué te parece la tablita?
Así que, ¿qué le agregás vos a la tablita? A ver si ellos la pueden mejorar. Primero, no olvidarme. No, las unidades lo único que le pongan al lado de cada ecuación. Eso, sí, yo te iba a decir eso. Yo no lo puse porque no sabía cómo meterlo acá adentro, pero sí, debería haberlo hecho. Primero recordar que una revolución son 360 grados y son 2 pi radianes. Eso ya lo tenemos que recordar. Después tenemos la 1, 2 y 3, que yo les puse ese nombre para recordarla, que las lineales son las angulares por el radio. Entonces acá ustedes al lado de esto yo le pondría, como dice Julia, acá le pongo metros, y acá radianes pongo entre corchetes, tita, entre corchetes, radianes. ¿Sí? Bien. Lo mismo acá y lo mismo acá. Metros, metros sobre segundo y metros sobre segundo al cuadrado. Radianes, radianes sobre segundo, radianes sobre segundo cuadrado. Después tengo la aceleración radial o centrípeta, que las dos ecuaciones son estas. Yo acá no puse cómo calcular la aceleración neta, ¿sí? Porque es una cuestión trigonométrica. Entonces eso ya lo voy a hacer como por trigonometría, por Pitágoras y tangente. Así que eso no lo puse. Y después puse las dos ecuaciones y la complementaria que vimos recién. Con esto, y como dice Julie, teniendo en cuenta las unidades, yo puedo resolver los problemas. Ahora, estos son letras. Tengo que entender qué es cada cosa y cómo funciona este movimiento. Si no, con esta tablita y con todas las unidades no me va a alcanzar, porque cuando me pregunten alguna cuestión, si no sé qué me están preguntando, no voy a poder resolver. Entonces, el movimiento circular se estudia haciendo pocos problemas y estudiando bien, conceptualizando bien cada cosa. Es fundamental. No se pongan a hacer problemas de movimiento circular porque hayan impreso esta hoja, ¿sí? Y hayan puesto las unidades. Tienen que saber ustedes qué es S, qué es tita, qué es R, qué es B tangencial, qué es A tangencial, qué es... Todo tienen que saber primero, antes de poder resolver. Bien. Otra cosa que es importante es que cuando acá pongan en esta ecuación, acá cuando pongan omega, recuerden que omega es radianes sobre segundos y RPM. ¿Sí? Y acá es radianes sobre segundo al cuadrado. Bueno, no tengo cómo hacer el cuadrado con esto. ¿Sí? Entonces, eso es para alfa y esto es para omega. Y para tita, radianes o revoluciones. No me lo escribió, ¿por qué? Radianes o revoluciones. Eso acá. Ahí. Entonces ahí estaríamos haciendo más o menos lo que nos está diciendo ella. ¿Sí? Agregaríamos todo lo otro. ¿Sí? Recuerden que si el radio está en metros, el arco me da en metros. Si el radio está en metros y omega está en radianes sobre segundo, la velocidad tangencial me da metros sobre segundos. Radianes por metros es metros. Radianes es una unidad adimensional. Yo le agrego rad para saber de qué estoy hablando. Pero radianes por metro no es metro por radianes, es metro, porque el rad se lo agregué para que se entienda lo que es. Nada más. Ese numerito que es el ángulo en radianes es un número dimensional sin ningún tipo de unidad. Pasa que yo pongo que tita es 2, voy a pensar que son 2 grados y son 2 radianes. ¿Cómo sé si son 2 grados o 2 radianes? Grado le hago el cerito chiquito arriba, el superíndice. Si es radianes le pongo rad. Entonces ya sé que son 2 radianes. No hay ningún tipo de duda que son 2 radianes. No son 2 grados. Pero cuando haga alguna operación tomo el 2 directamente. 2 por 5 metros, 10 metros. Ese son 10 metros. El arco de circunferencia son 10 metros. No 10 metros por radianes. ¿Sí? Bien. Perfecto. Habíamos dicho y habíamos hablado de la rapidez angular, omega.
sin flechita. Habíamos hablado de rapidez angular sin flechita. La definimos a partir de calcularla como módulo. Pero, la rapidez angular, al igual que la velocidad angular y el radio y el vector posición R, son magnitudes vectoriales. O sea, omega es un vector. El módulo ya sabemos sacarlo. ¿Cómo determinamos la dirección y sentido de ese vector? Bueno, yo no sé si ustedes ya han estudiado, y a lo mejor no han estudiado, y yo me apresure, en álgebra, producto escalar y producto vectorial. ¿Estudiaron en álgebra producto escalar y producto vectorial? Sí. Sí. Ah, muy bien. Sí. Bien. Entonces, nosotros sabemos que el producto escalar es el producto de dos vectores que da como resultado ¿qué cosa? Un vector perpendicular. No se me apure. Pregunto de nuevo. Un vector por otro vector que me da un producto escalar. ¿Qué me da como resultado un producto escalar? Un número Un raro, número. Un número. Un producto escalar es el producto de dos vectores que me da como resultado un número, no un vector, porque es un producto escalar. El escalar es el que quiere decir que da como resultado un número. ¿Sí? El producto de dos vectores que me da un número. En cambio, el producto vectorial es el producto entre dos vectores que me da como resultados, ahora sí, ¿qué cosa? Un vector. Un vector. Un vector. Un vector que ¿cómo se obtiene ese vector? Bien, ahí matemáticamente se podía hacer con un determinante donde yo reemplazaba y calculaba las componentes de vector. Eso era una forma matemática. Otra forma matemática era que el módulo de ese vector era el producto de los dos vectores por el seno del ángulo que formaban. Pero no voy a eso todavía, sino que lo que yo sé es que el producto vectorial entre dos vectores me da un vector perpendicular al plano que forman ellos dos. O sea que si yo tengo dos vectores en el plano XY, mi vector producto vectorial va a ser un vector que va a salir de ese plano, va a ser un vector que coincida con el eje Z. Y el producto vectorial entre esos dos vectores puede ser un vector para arriba, con sentido hacia arriba o con sentido hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el producto vectorial no es aplicable la propiedad conmutativa. ¿Sí? O sea, en el producto escalar, 2 por 3 es 6, y 3 por 2 es 6. Es indistinto, es conmutativo, no importa si yo pongo el 2 o el 3 primero. El resultado que llego es el mismo. ¿Sí? En el producto vectorial, multiplicar el vector A por el B me da un vector, y multiplicar B por A, cambiarlo, me da otro vector. Pero en estos dos casos, ese vector que vamos a obtener como resultado siempre es perpendicular al plano que forman estos dos. Siempre es perpendicular al plano. ¿Va para arriba o va para abajo? ¿Qué es lo que determina el sentido de ese vector? La regla de la mano derecha. ¿Sí? Con la mano derecha yo hago omega por R, y si el dedo pulgar me queda para arriba, omega por R para arriba, quiere decir que B va para arriba, ¿sí? Y si no, para abajo. Bien. Por ahora nos limitamos a decir eso. Por eso uno cuando dice, muchos dicen, en el lenguaje cotidiano, dice el orden de los factores no altera el producto. Y los matemáticos te agregan si el producto no es vectorial. Porque si el producto es vectorial, el orden de los factores sí altera el producto vectorial. ¿Estamos? Bien. Entonces, en el movimiento circular, que en este caso vemos en la pantalla, que la partícula está girando en sentido antihorario, ¿sí? ¿Se ve que esto gira en sentido antihorario? Omega va para arriba. Si la partícula girara en sentido horario, omega iría para abajo. ¿Sí? O sea que omega es un vector perpendicular al movimiento para arriba o para abajo. ¿De qué depende? De cómo esté moviéndose la partícula.
Veamos el vector alfa. Alfa, la aceleración angular, nosotros hablamos del módulo. Ahora hablemos del vector. ¿Sí? Si omega va para arriba y está aumentando, o sea que es un movimiento acelerado, omega va aumentando, alfa tiene el mismo sentido que omega. Si está frenando, alfa tiene sentido opuesto a omega. Entonces, en este caso, en el caso de acá arriba, si acá, el B acá es así, es más grande que este, alfa va a ir para arriba. ¿Sí? Si en cambio, si la velocidad se va achicando, alfa va a ser opuesta a omega. ¿Sí? Entonces, fíjense, si está girando en sentido antihorario y está aumentando su rapidez, estamos en este caso. Estamos en el caso de que omega y alfa van para arriba. Si gira en sentido horario y va reduciendo su rapidez, sigue siendo omega para arriba y alfa para abajo. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Cómo sería si no era antihorario? Si este es antihorario, omega para arriba. Si, vamos a suponer que fuera así. No, me equivoqué. Si fuera así. Este es B, ¿no es cierto? B es para abajo. Entonces en ese caso sería horario. Entonces omega sería para abajo. Sería opuesta a este. ¿Sí? Si a su vez este acá es grandote, aumenta, alfa también sería para abajo. Si este se está reduciendo, alfa sería para arriba. Así es como se plantea. Por ahora, lo que me interesa es que ustedes entiendan que cuando yo hablé de omega me estaba refiriendo al módulo, pero que omega y alfa son ¿qué cosas? ¿Magnitudes escalares o vectoriales? Vectoriales. Vectoriales. ¿Sí? Bien. Bueno. Bien. Continuamos con la resolución de este problemita. Dice, las aspas de una licuadora giran con aceleración angular constante de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardan en alcanzar una rapidez angular de 40 radianes sobre segundos partiendo del reposo? Bien. ¿Qué datos tenemos de este problema? A ver, vamos a suponer que este fuera un problema del parcial. ¿Qué datos tenemos? La aceleración angular. ¿Qué letra es la aceleración angular 2 radianes sobre segundo al cuadrado? Alfa. Alfa. Entonces tenemos alfa, aceleración angular 2 radianes sobre segundo. Tenemos 40 radianes sobre segundos. ¿Qué letras serían y qué representarían 40 radianes sobre segundos? Omega final. Omega final. ¿Cuánto es omega inicial? Sería 0. 0. O sea que tengo omega 0, 0. Omega final, a un tiempo t que no sé, y alfa. Entonces me voy a la tablita. Bueno, tendría que haber aparecido todo inmediatamente. Bien. Si ustedes se fijan... Profe. Sí. Yo ya la calculé, 20 segundos me dio. Bien, perfecto. Bien, en esta ecuación, en la ecuación número 1, si ustedes se fijan, tengo que omega lo tengo, omega 0 lo tengo que 0, alfa lo tengo, ¿qué voy a despejar? El tiempo. Por lo tanto, voy a usar la ecuación número 1. Yo estoy viniendo acá como para tener un machetito de las ecuaciones. Bien, entonces escribo la ecuación, esa ecuación. Como a omega 0 es 0, esto se me anula, despejo tiempo. Entonces, si despejo tiempo, ¿qué me queda? Omega sobre alfa. Omega sobre alfa.
40 sobre 12. Como dice acá el compañero, los segundos cuadrados y segundos se va, radianes con radianes se va a dimensional, me quedan 20 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo demoró? 20 segundos. Y acá la pregunta B es tramposa, porque me dice, no es tramposa, pero bueno, podría serlo. ¿Cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo? ¿Cómo calculo cuántas revoluciones? ¿Qué tengo que calcular para determinar las revoluciones en 20 segundos? ¿Con esa aceleración, partiendo del reposo? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué tengo que calcular? Saco tita. El periodo. No, porque no es el periodo, porque no es... No. Yo no puedo saber si en 20 segundos dio una vuelta, ¿sí? Entonces no puedo definir eso, no sé eso. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces calcular revoluciones es venir acá y decir, bueno, calculo tita, ¿sí? Tita lo puedo calcular con la ecuación 1, pero tampoco tengo el arco, ¿sí? Entonces no puedo. O lo puedo calcular con la segunda ecuación, no con la 1, sino con la segunda ecuación. Tita es tita 0, que vale 0, y omega 0, que vale 0. Entonces me queda que tita es un medio de alfa por t cuadrado. Entonces yo pongo que tita es esta la ecuación. Recuerden entonces que tita 0 va a ser 0 y omega 0 es 0. ¿Sí? Bien, entonces me queda un medio de alfa por t al cuadrado. Es un medio de 2 por 20 segundos. ¿Cuánto me da? 400 radianes. Pero no me da revoluciones, me da radianes. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si me pidieron revoluciones. Habría que pasarlo a revolución, o sea, por una revolución dividido 2pi radiales. Exactamente. Ese ángulo que está en revoluciones, pasarlo a radianes. Que está en radianes, perdón, pasarlo a vueltas, a revoluciones. Con la relación. ¿Cuál es la relación? 2pi radianes, una vuelta. Bien, entonces escribo acá. Bueno, voy a correr esto. 63,66 o 64 revoluciones por Bueno, minuto. como a mí me habían dado todo con dos cifras significativas, lo redondeo en dos cifras significativas. 64 revoluciones. ¿Sí? Bien. Me gustaría que ustedes intenten hacer el punto A de este problema. Yo dar un ratitito y que ustedes intenten pensarlo en su papel, este problema, cómo lo plantearían. Por lo menos analizar las variables que tienen, ¿sí? Yo lo dejo ahí y damos un poquito de tiempo para ver si ustedes pueden hacerlo. A mí me dio que 4 radianes sobre segundo. Bien, vamos a ver entonces. ¿Alguien más obtuvo ese resultado u otro? A mí me dio igual. Bien, veamos entonces. ¿Qué es lo que dice? Veamos, analicemos un poquito el problema. Esto, chicos, que dice acá, ejemplo 310, si ustedes van a la página de Vecindario, ahí están todos los ejemplos que yo doy en las teorías, ¿sí? Están los enunciados de estos problemas. O sea, no son ejemplos de las guías, son fuera de las guías, son ejemplos que damos en la teoría que no están
en la guía que ustedes hacen. Bien. Omega es igual a omega 0 más alfa por t. ¿Qué quiere decir esto? Una rueda tiene 60 centímetros de diámetro. Cuidado, si tiene 60 centímetros de diámetro, ¿cuánto es el radio? 30. 30 centímetros de radio. Y en metros sería 0,30 metros. Tiene una rapidez angular inicial, omega 0 es 2 radianes sobre segundos. Y alfa es 0,50 radianes sobre segundos. Entonces, la rapidez angular a los 4 segundos es reemplazar en esta ecuación. En la ecuación número 1. 2 más 0,50 radianes sobre segundo al cuadrado por 4 segundos. Fíjense que este segundo se va con este cuadrado. Y me queda 2 más 2, 4. Bien. Punto B. Punto B. Calcula y representa la aceleración tangencial y radial a esos 4 segundos. ¿Sí? Ahí cuando me dice que representa es que hago una circunferencia, elija un punto cualquiera que yo considero que en ese punto está a los 4 segundos, y ahí dibuje la componente radial y tangencial de la aceleración para ese instante. Todos van a ser dibujos distintos porque todos van a suponer el punto en cualquier lugar, pero como no sabemos de dónde salió, tampoco sabemos en qué posición exacta está. Pero lo planteamos así. Bien. Calcular la aceleración tangencial. ¿Cuánto vale la aceleración tangencial en ese punto? Es constante y 0,15. Bien, miren acá. Vamos a ver acá lo que dice acá el compañero. Si me voy al machete, ahí, y me dice que yo tengo alfa y tengo que calcular la tangencial, entonces evidentemente con la ecuación 3, si yo tengo alfa y tengo que el radio es 30 centímetros, puedo calcular la aceleración tangencial, que es constante, porque estamos planteando el problema que es constante. Entonces, hago lo siguiente. Este era el 3,9. Ahí. Entonces, tangencial alfa por R. 0,50 por 0,30. 0,15 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que radianes por metro, ¿qué me dio? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la tangencial es 0,15. ¿Cómo calculo la radial? Vamos a venir acá para ver la radial. La radial la calculo con esta que está acá. ¿Con qué me convendrá? ¿Con omega o con B? ¿Con cuál de las dos me convendrá más? Con omega. Con omega. Entonces, ya sabemos que la aceleración radial la voy a calcular como omega cuadrado por R. ¿Sí? Bien. Entonces, me vuelvo acá al problema y digo que la aceleración radial es omega cuadrado por R. Pero omega, ¿es constante omega? No, varía. ¿Cuánto vale en el instante que son 4 segundos? A los 4 segundos. 4 radiales sobre segundo. 4 radianes sobre segundo. O sea que yo lo que tengo que hacer es 4 al cuadrado por el radio. ¿Sí? 4 radianes sobre segundo al cuadrado por el radio. Esto me da radianes cuadrados sobre segundo cuadrado. Radianes cuadrados por metro es metro. 4,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Y ahora lo represento de esta manera. Tomo un punto cualquiera. Y en ese punto cualquiera yo ya había elegido un par de colores para diferenciarlo. El radial o el centrípeto lo hice en rojo hacia el centro y el tangencial lo hice en azul. Estoy suponiendo que la partícula se está moviendo en sentido horario o antihorario. Horario. Horario, porque la aceleración tangencial es horaria y tiene el mismo sentido que la velocidad tangencial. Bien. ¿Qué ángulo gira la rueda entre 0 y 4 segundos? Punto C. ¿Qué ángulo gira la rueda entre 0 y 4 segundos? Vamos a ver la fórmula acá. ¿Cómo determino el ángulo que giró a los 4 segundos?
¿Con qué expresión calcularían ese ángulo? La segunda. Con la segunda ecuación, ¿sí? Donde voy a suponer que θ 0 es 0 y voy a medir el ángulo delta θ o θ final. Bien. Entonces, y tiene omega inicial, que es 2 radianes sobre el segundo. Entonces digo, esta es la ecuación, 2 radianes sobre el segundo por 4 más 1 medio, 0,50 alfa por 4 al cuadrado. 12 radianes. Bien. En ese caso me preguntó qué ángulo. ¿Me dijo en qué sistema quería el ángulo o me preguntó un ángulo directamente? Preguntó el ángulo. Bien. Si yo respondo 12 radianes, ¿está bien o no? Sí, estaría bien. Sí, está bien, es correcto. Porque no me dice vueltas, porque si me dice vueltas, lo paso a vueltas. Lo tengo que dividir 2 pi radianes. No me dice vueltas, no me dice revoluciones y no me dice qué ángulo en sistema sexagesimal o cuántos grados sexagesimales recorre. No me lo dice. Por lo tanto, yo puedo expresar mi respuesta de esa manera. Perfecto, no tengo que hacer ninguna otra modificación. Calcule la distancia que recorre la bicicleta en esos 4 segundos. ¿Qué distancia recorrió la bicicleta? Porque la rueda giró 12 radianes. ¿Pero cuánto se movió la bicicleta? Vamos al machete. ¿Cómo hago para sacar el largo, el desplazamiento lineal, si tengo que el desplazamiento angular es 12 radianes? ¿Cómo paso eso? La ¿Con primera cuál? donde tengo S es igual al ángulo por el radio. Sí, señor. Con esta expresión. El arco que da vuelta 12 radianes me lo va a determinar la ecuación número 1. Entonces, lo reemplazo. 12 por 0,30, 3,6 metros. Fíjense que nuevamente radianes por metro me da metros. ¿Sí? Bien. Y terminamos con el último problema. Ah, no. Ese era el último. Bien. Bien, terminamos con ese entonces. Pensé que había 3 problemas y había 2. Bien, ¿todos los alumnos se anotaron acá? Sí. Ah, mire, acá a Juli le subió el dibujito de la regla de la mano derecha, porque ella sabe que yo soy nabo para explicar esas cosas, entonces me sube el dibujo para que ustedes lo entiendan. Porque es re difícil, más que se me ve chiquitito, es difícil. Entonces ella lo ayuda así. Bien, Juli, muy bien. Todos se anotaron aquí. Algunas cuestiones que repaso. Esperen que voy a parar.